Bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta los cojines de sobrevivir. Y me vais a decir que siempre digo lo mismo y es que me hace mucha ilusión esta entrevista, pero es que os prometo que me hace mucha ilusión. Si no, no te haría a la invitada que tenemos esta semana. Ella es mexicana de Ciudad de México, antes conocido como México DF, es decir, es chilanga. Y es una gran amiga que ha hecho el entrenamiento de Recréate, ha hecho de staff en varias ocasiones y que ahora nos va a contar un poquito de su vida y un poquito de bajada. No sé, lo que nos quiera contar ella. Os presento a Mónica Rivera, una gran amiga. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta de estar aquí, Ok, me en encanta que casa. en casa, efectivamente, en tu casa, porque pues llevas cuántos fines de semana y cuántas horas ya has pasado por aquí, ¿verdad? Bueno, yo llegué aquí en el 2023. Recuerdo que me inscribí en agosto Ajá, para empezar el entrenamiento que empezó en octubre. sí. Y bueno, octubre del 23 hasta la fecha. Hasta la fecha. Ujú. Aún no estábamos en esta casa No, físicamente, aún no no, teníamos local. O sea, tú has visto cómo ha bueno, nacido sí. este local, esta parte del proyecto. Vamos directos a la primera pregunta y a partir de ahí no sé dónde nos llevará la conversación porque pues no la tenemos preparada como siempre hacemos aquí y es ¿de qué estás o has estado hasta los cojines de sobrevivir? Muy bien. Personalmente, Sí. tengo tres temas. Uno es, estoy hasta los cojines, ¿Ese es actual? este es actual, Ok. de la falta de educación emocional. Ujú. Estoy hasta los cojines de la falta de educación financiera Ok. y podría decir que principalmente la emocional, la financiera y pues eso me toca, ¿eh? Eso me Eso toca. me toca, eso me toca porque, bueno, la financiera es que no estamos educados y actualmente mm, a mí me gustaría decir que cuando llegamos a una relación, ese tema es todavía tabú. ¿Has escuchado eso de el botecito de yogur? No me suena, cuéntame, No a te ver. sé. Cuando estás en una relación De pareja, quieres decir. de Ok. pareja, cada uno con sus ingresos, sus trabajos, en fin. Nosotras las mujeres, generalmente sí tenemos hijos, tenemos menos oportunidades de trabajo a nivel con el techo de cristal aquí, ¿no? Ok. Entonces, con nuestro sueldo vamos poniendo esa pequeña cantidad en los botecitos de yogur del día. Es decir, pasamos al súper, compramos el yogur, el cuarto de jamón, el regalito para la fiestecita, muy pequeñas cositas Ujú. que al final del mes ya sumaron un poquito. El hombre generalmente es el que sacó el auto con un financiamiento, salió a su nombre o está con la hipoteca del hogar, de la casa. Y en el momento que las cosas se ponen y se tuercen, pues tú no puedes demostrar cuántos frasquitos de yogur compraste, pero por ahí se diluyó tu, tu ingreso. En cambio, la contraparte sí puede demostrar que ha pagado la hipoteca, la casa, el coche, en fin. Y eso para mí es un combate y una conversación que debería estar ya planteada desde que somos niños. Es que no nos educan financieramente. Yo nunca he utilizado el binomio cuadrado perfecto. Nunca jamás de la No, vida. ¿en serio? No, Yo nunca. todos los días, por la mañana, antes de desayunar. Nunca me estoy cuestionando si las gimnospermas y las angiospermas, o sea, nos llenan de tanta información un poquito inútil y ahí es donde el modelo educativo, donde yo me he parado, Ujú. que es el francés y el mexicano, los veo como que arcaicos. Más porque ahora la información está en 2 clics en el teléfono y podemos acceder a tantas cosas. Vamos a llevárnoslo, si te parece, Ujú, un poquito a tu vida, porque ujú. estás contando esto y estás hasta los cojines, entiendo que porque te toca, ¿no? Te toca de forma Claro, personal. Entonces, no es claro. algo impersonal, sino que realmente, ¿qué nos quieres contar de tu experiencia con este tema? Lo que quieras contar. Claro, mira, yo tengo un grado de administración de empresas
tuve la oportunidad de trabajar varios años en una compañía que hace esas bebidas gaseosas color café de cafeína. No digo la marca porque no me la van a pagar. Ay, no Eh, manches. Irma también trabajó en una de esas. No sé si en la misma o en la Ay, otra. mira, ves, cada vez salen Irma más en Irma, cosas. mi Sí, sí, exmujer, ¿tú sí. sabes de quién hablo? En la azul, no en la roja. Yo Así no digo también el marca. azul. No manches. Yo también el azul en el corporativo. ¿En Sí, serio? sí, sí. En el corporativo. Claro, pero yo te estoy hablando del año 80, 81, 82. Ella no había nacido. Claro, no empieces con esas cosas. Perdón, pero es No, bueno, así. desde mi séptimo piso casi Ok, ok. tengo otras miradas, ¿no? Vale, con ese trabajo, un día yo decidí soltar todo y venirme de mochilera a Europa. Ujú. Todo por una razón, ¿sabes? Esa teoría del ala de las mariposas que baten aquí y Sí, resuenan por otro lado. Yo creo que ahí se resume mi historia. Cuando yo tenía 10 años, mi abuela, que era directora de escuela y en esa época se hablaba el francés en las escuelas en México. en México, tenía la ilusión de conocer Francia e ir a París. A los 82 años se le cumple el sueño Wow. de ir a París a conocerlo. Y ahí se muere, Ahí, en en París. París, en Mierda. París. O sea, cumpliendo su sueño, Cumpliendo su sueño a los dijo, ya me puedo 82 años. morir. Y Dios le Exacto, dijo, pues concedido, ya. exacto. Sabes que, bueno, creo que aquí también en esa época podías llegar casi hasta el avión a despedir a las personas, ¿no? Ujú. Entonces yo tengo mucho ese recuerdo de haber ido al aeropuerto, toda la familia, los nietos, que somos como más de 40, ver a la abuela, Ver a la abuela marchar. ajá, y Madre a mía. las semanas regresar en una cajita. Oh, Mi mamá, para endulzar la noticia, nos dijo, porque ¿qué edad tenías tú entonces? tenía 10 años, 10 años. nos dijo, es que es tan bonito París, que tu corazón no aguantó la felicidad y el gusto, y por eso se murió. ¡Wow! Te quedas con eso y antes Uy. de saber que existe Luis Hay y antes de saber que existe Neville Goddard y todas esas cosas metafísicas, a mí se me quedó eso. Es que Mm. París debe ser tan bonito Que es para morirse. que yo lo tengo que conocer. Entonces, regreso a la historia al inicio, Sí, sí. que yo trabajé, junté mi dinero y dije, chau, bye, mochila en mano, hacer típico mochilazo en Europa, ¿no? Ujú. Y segura de mí misma porque yo no pedí financiamiento, venía aquí con mis travel check y ya está. Y cosas de la vida, ahí conocí a mi esposo en París. O sea, fuiste a Europa, a París, concretamente. Bueno, O vine a Madrid, estuviste. estuve en Ah, ok. Madrid, bueno, el típico recorrido, Ah, ok, ¿no? ok. Que No se hace. fuiste solamente a París, sino No, 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 estuviste por sí, Europa. sí, sí, sí. Ah, ok. Eh, en esa época no se hablaba ni todavía ni del SIDA, ¿eh? O sea, había una libertad y una... Sí, 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 sí. Te lo Después pasaste bien. me lo pasé genial. Ya. Y conocí a mi esposo. Vale, tiempo después, ¿Que él era de sí, París? francés, de Versalles. Pero fuera del castillo, como digo yo. Qué pena. Qué pena me da su casa. Bueno, y entonces, la vida continúa, seguimos juntos, tenemos hijos. Yo no comulgo y sigo sin comulgar con el matrimonio vestida de blanco pasando por la iglesia. Sí me casé por lo que llamamos nosotros civil, ¿Ah, sí? porque esa era una ecuación que tenía que ser sí o sí para tener hijos, Ajá. ¿no? ¿Todo esto era viviendo allá en Francia, en París? Todo esto fue ya en México. Ah, hombre. Sí, no, porque te digo, yo he ido y venido muchas veces. Ok. Y entonces elegimos juntos tener una familia. Y bueno, hay decisiones que hay que tomar a veces. Y es, ¿crías hijos o sigues tu carrera? Ajá. Y yo elegí criar a mis hijos. Tengo 3 que adoro. Y entonces llegamos al botecito de yogur. Porque tiempo después, cuando ellos crecieron un poquito,
yo empecé a trabajar en el Sistema Francés de Educación, en el Liceo Francés de México. Y con ese sueldo que yo tenía, a eso me dedicaba, al cuarto de jamón y al botecito de yogur. A los gastos hormiga, que son tan importantes en el día a día Sí, para mantener la sí, casa. exacto. Y de pronto reflexionas y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando ya han pasado 20 años de matrimonio? Wow. Y dices, si yo tomo una decisión, ¿qué tengo? ¿Con qué me quedo? Claro, que todo depende qué pareja tienes y qué régimen has elegido para establecer tu matrimonio. En México se llama comunidad de bienes, o sea, lo Ujú. que entra en conjunto se reparte en conjunto. Pero muchas otras mujeres no toman esa opción. Ya. Y creo que es tiempo de que todos... Y aparte, aprender a invertir. Fíjate que en alguna ocasión yo postulé para trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores. Me encantaba la idea de poder volverme trader, como le llaman, ¿no? Pero bueno, no era la época en que las mujeres podíamos hacer eso. Y me batearon. O sea, conocimientos y no conocimientos. Era un lugar muy masculino, Sí. ¿no? Entonces, digo, falta hacer que todos, hombres y mujeres, aprendamos porque el mundo ya no es como era antes. Yo te puedo decir que mi padre tuvo un solo trabajo en su vida. Ujú. Todo era estable, las cosas no se movían, la gente vivía, crecía, se casaba y se moría en el mismo lugar. Ahora ya no. Un solo trabajo, una sola vivienda y una sola mujer, ¿no? Era como lo El estándar. estándar, O un solo marido, depende, el pero estándar, es como para toda la vida. Esa el frase de estándar. para toda la vida. Sí, sí. Y en el camino las mujeres hemos ido ganando territorio. O sea, Ujú. hemos salido a trabajar, hemos podido acceder a puestos importantes. De hecho, México ahora tiene una mujer presidenta. Pero yo hablo de la gran mayoría. Y eso sí me tiene hasta los cojines. Entiendo, has pasado de puntillas por la última parte de tu historia. Entiendo que no querías entrar mucho en detalle, pero Oh, supongo que bueno, es que no, no, fue no mal. Cuando importa. dices tomar una decisión es porque pues la pareja ya no funcionaba y entonces... Bueno, mira, lo que te explicaba, depende con qué pareja, ¿no? Yo tengo la suerte y la fortuna. Sigo casada, aunque separada. Ok. Eh, abrimos el matrimonio hace más de 10 años. Qué cosa tan bonita para los dos. Cada uno creciendo. Pero esa parte económica yo sí la tengo resuelta, Mm. ¿no? Pero me doy cuenta a mi alrededor que no es lo común. O sea, en este caso no es que estés hasta los cojines por tu propia No, no por mi experiencia, sino por experiencia, lo que no. ves en otras personas Sí, que no tienen esa suerte o no han sí, sabido gestionarlo de esa sí. manera. Cuando esa época de la pandemia, yo ya estaba aquí en Barcelona y recibí una invitación para poder responder llamadas de personas que se sentían muy solas Mm. en ese momento. Éramos, digamos, un pequeño grupo de personas que queríamos dar ese apoyo sin tener formación, ¿eh? Ujú. Era porque nos nacía escuchar, Sí, sí. escuchar. Los testimonios que yo llegué a escuchar al respecto fueron demasiados, ¿eh? Mm. De mucho dolor, de mucha injusticia. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ok, y entonces nos hablabas de educación financiera, dijiste 3 temas, Ujú. luego se quedó en 2, Ajá, es que el tercero ahorita el te lo tercero comento. ahorita llega, Ujú, ¿no? ujú. Educación financiera, ese ya lo hemos tocado, educación emocional, decías. ¿A qué te Sí, refieres? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, sabes que dirijo una escuela de inteligencia emocional porque creo en la inteligencia emocional y en la educación emocional más que nadie, creo, ¿no? Pero ¿a qué te refieres? ¿Por qué lo dices? bueno, qué bueno que sacas el tema. Y estaba por ti, Juan Cruz. Yo hice mi primer entrenamiento en México en 2002. 2002. Ok, El entrenamiento que tú haces, ok. en ese momento era elitista allá. Creo que yo fui GAP 8 o 7, ya no me acuerdo. O sea, Wow, muy a los inicios. muy a los inicios. Y en una conversación con Juan Cruz, por cierto, feliz cumpleaños, Juan, que es una broma de casa. Sí. Se lo comenté a Juan y me dijo, pues diles, platícale. Le dije, ¿sabes que nunca salió el tema? No hubo una entrevista de entrada.
Tú a veces en sala nos dices, y el que ya conozca esto puede jugarlo o puede quedarse a un lado. Es más, de hecho digo, y que no diga que ya lo Y que conoce. no, Por lo tanto, exacto, pues, entonces ¿para qué sí, vas a decir nada? sí, una cosa es mentir y otra cosa es omitir. Eso es. Entonces, y bueno, cuando yo hice mi primer entrenamiento, tuve un momento que no comprendí mucho porque no tenía las palabras. Mm, Y la palabra me vino muchos años después y se llama en sánscrito Advaita, que A quiere decir no sí. y Vaita quiere decir dos, o sea, no dos, es decir, la unidad, somos uno, el somos uno Ok. famoso, ¿no? Y eso lo experimenté con tanta fuerza. Mira, me pongo Sí, todavía te chinita de pones chinita. acordarme, pero no tenía esa palabra, o sea, no conocía yo nada de ese mundo. Ujú. Eh, Cuando terminé mi entrenamiento, en mi graduación fue mi madre, mi esposo y mis hijos a recibirme, ¿no? Como decimos nosotros, Sí. que con una gran fiesta, con una gran ilusión. Mis hijos tenían 12, 18. Cuento corto, mi hija es coach. O sea, ella vio, se impregnó. Después, cuando ya vivimos en Francia no existe este entrenamiento, Ok. o por lo que yo conozca Sí, y sí, ¿no sepa. has conocido? Y yo mandé a mis hijos a hacerlo a México. Ah, ok. Cuando llegué a Barcelona, un día estaba yo, pues como todo el mundo, ¿no? Viendo redes Sí. y dije, ay, ay, ay. Y el corazón me empezó a latir, pero fuerte, 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 porque en cuanto vi la publicidad, algo me resonó. O sea, tú sí identificaste Yo que era... identifiqué. Porque es que Juan Cruz, que lo has mencionado, él también había tomado el entrenamiento en 2007 en su país, en Mm, Argentina. Él pasó por este podcast hace algún ujú, tiempo. ujú. Pero él cuando se apuntó a Rompiendo Esquemas no era consciente que era lo mismo. Y cuando llegó a la sala dijo, mierda, si esto es lo que yo estaba buscando. Me pasó muy similar, Ok, porque estaba yo junto a mi hija y le digo, ¿qué opinas? Me dijo, ma, la única manera es ve. inscríbete, hazlo, siempre vas a ganar algo. Te digo que ella es coach. Y cuando entré dije, ya sé dónde estoy. Ya, relájate, ¿no? Y juega. Un Y poco la juega. sensación de estoy en casa, ¿no? Ya sé de qué va. Bueno, estoy en casa, no la tenía yo porque, claro, cada coach tiene su personalidad, su estilo. No podría yo decir que es la calca o la réplica del que yo hice, No. porque además fui staff como unas 19 o 20 veces. Mm. Coleccioné muchos polos de muchos colores y trabajé con muchos coaches, todos diferentes, a cual más. No los voy a mencionar porque si digo uno me olvido de otro. Que sí. Ya me dan, Es la forma de quedar mal con sí, con gente. Si todos, dices con uno, todos, ya. sí, sí, sí. No, maestros, yo creo que es mi madre y mi padre Ok. y mis hijos. Ole que sí. Sí. Esos son los verdaderos maestros de la vida. Y bueno, una parte importante de la educación emocional es pasar por una situación o por una escuela como la tuya, y de la cual nunca me voy a arrepentir y feliz de haber estado, de haber tomado esa decisión. Mm. Y porque repetir siempre es bueno, no era yo la misma persona de 2002, No, ni la claro, misma edad, ni las mismas vivencias, ni la misma experiencia. claro. Entonces, cuando por ahí producción, o la producción, me dijo, este es tu segundo, vuelta, no era el momento ni el lugar para decirle no. Ya tengo muchas vueltas de este juego, ¿no? Pero no importa. Yo siempre saldré a jugar y a darlo todo, ¿no? Y me doy cuenta que ahora también hay hombres que quieren evolucionar Claro, y porque crecer emocionalmente. Y eso, mira, uff, ¿cómo era eso en el pasado? Claro, el en el pasado porque pasado, tampoco en la 2002... prehistoria, ¿eh? No, pues no es la prehistoria, pero no fue ayer. O sea, 2002 han pasado años Uf, y hablamos de México que los últimos 20 años ha dado un cambio brutal. sí. Yo recuerdo haber pisado México por primera vez el 23 de julio de 2004, que fui a conocer a la que luego fue mi mujer, a Irma, y luego fue mi ex mujer y mejor amiga. Y bueno, tú te sabes la historia. Ujú, Y yo creo que incluso las personas que nos siguen se saben ya la historia, porque siempre claro. cuento algo de ella.
En 2004, cuando yo llegué a México, y perdón si alguien se ofende por lo que voy a decir, es lo que yo viví cuando yo llegué a México DF, me encontré como la España de los años 60. O Claro. sea, me encontré algo muy atrás y sé perfectamente, aunque no he estado ahora, pero uno de mis mejores amigos vive en Ciudad de México y sé que ahora están por delante de España en muchas cosas. Entonces, el cambio que ha pegado México en esos 20 años o 20 y algo no es broma. Con lo cual, ¿cómo era ese salón? Porque me imagino que puras mujeres, no creo que hubiera mucho hombre entrenándose, o sí. No, No, ¿verdad? no. Yo creo que éramos 80-20%. Ok. 80 mujeres, 20% de hombres. Bueno, que siempre hay un comienzo, ¿no? Ujú. Y coaches había hombres y mujeres, ¿eh? Siempre tuve esa suerte de tener y compartir con hombres y mujeres. Y creo que desde el mismo espacio, ¿no? Ok. Además de transformación y de crecimiento. Mm, Y voy a retomar la pregunta inicial de este tema, porque creo que hemos como puesto un contexto muy amplio, pero al final la pregunta en sí, no sé si me queda clara, y es, ¿pero por qué estás hasta los cojines de la falta de educación emocional? ¿Qué es lo que notas allá afuera? Pues tú dices, es una experiencia pasar por una escuela como esta, gracias ujú. por el comentario, pero ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué estás hasta los cojines de que no mucha gente se eduque emocionalmente? ¿Te parece si te digo comunicación? Por ejemplo. Es que ya desde ahí no sabemos comunicar y no sabemos escuchar. Y todos los días tengo testimonio de eso. Ujú. Escuchamos para responder y bueno, no comunicamos bien. Y eso es falta de la inteligencia emocional, que no te la enseñan ni en casa ni en la escuela. Claro. Uno tiene que ir buscando sus caminos y hay mucha gente que no le interesa, ¿sabes? Como que viven su vida bien, qué bueno, pero no les interesa ir más allá. Y cuando empiezas a buscarte tu sombra y empiezas a querer más y dices, bueno, yo me levantaba con la pregunta, ¿es que eso es todo para lo que hay en la vida? ¿Eso es todo? Esa es la pregunta clave para mí. Sí. Y creo que es la pregunta, se la he escuchado a otros coaches, o sea, no nos la hemos inventado nosotros, ¿no? No. Pero creo que es la pregunta clave para querer dejar de sobrevivir. Sí. Es decir, no puede ser, esto ya está, ya llegué al corporativo, ya llegué a no sé qué, Mm, ¿esto es todo? mm. ¿Y ahora ya me muero? ¿O hay algo más? Bueno, eso de que cuando la jefa quiera, nos vamos a morir, ¿no? Pero sí, y no todos tenemos ese gusanito interior que te dice, hay más, hay más, hay más. No todos, ¿eh? El Y problema, respetable, y claro, respetable, porque el, cada el quien. problema es que al final yo creo que sí lo tenemos todos, pero la mayor parte de la gente lo descubre en el momento en el que se está muriendo. Aquello de en el último aliento, ay, si me hubiera atrevido a... Y es como, huevón, pues si lo sabías desde tiempo atrás. O por lo Mm, menos nosotros nos estamos dedicando a divulgarlo y a decir, hey, espabila, que no sabes cuánto te queda, y si no, te vas a arrepentir en el último minuto. Porque en el último minuto sí vas a ser consciente de que quizá había más cosas. ujú, ujú. Bueno, yo eso le llamo ser fuente. ¿Sabes? Yo fui la primera de mi familia que lo hizo. Mi mamá me lo dijo, no sé qué pasa allá adentro, pero te veo diferente. Y luego enrolé eh, a gente de mi vida, a mis sobrinos, a mis hijos, luego cayeron, entre comillas, primos, primas, y todo eso se ha ido haciendo como ese círculo cuando tiras la piedrita, ¿no? En el Claro. agua. No tengo cifras, pero sé que en México somos bastantes. Yo creo que ya pasamos las 6 cifras, ¿eh? Que hemos hecho el entrenamiento, porque está por todo el territorio, son muchas escuelas, muchas vidas transformadas. Bueno, yo sé que el creador de este entrenamiento siempre dice que, claro, es un movimiento mundial desde los años Sí, 70 y que sí. han pasado más de 10 millones de personas Ujú, por el entrenamiento. Y ahí me encanta además las personas, pues como tú o como Juan Cruz, que no solo lo tomaste una vez, sino luego al cabo de los años lo vuelvo a tomar en otro sitio porque es una versión diferente y tú también eres una persona diferente, ¿no? Entonces, pero es como un refresh. Para mí es como tomarte una ducha, ¿no? Es, vale, me ducho, me limpio y luego al cabo de un tiempo, pues Pues puedo volver más a que hacerlo. refrescarme, yo me volví a centrar. Ok, Yo me volví a centrar, ¿eh? Y cada vez que estoy aquí, aprendo algo nuevo, diferente, me llevo un regalo. Sí, sí. qué guay.
No creas que se me va a olvidar que tenemos un tercer tema por ahí pendiente que nos Ese sí es dijiste. mi tema, ese sí es mi tema. Ah, ok. Todo esto era la intro. Ahora Esa es la vamos. introducción. El tercer punto, estoy hasta los cojines de la falta de educación sexual. Ah, bien. Hemos hablado de finanzas. Eso es de verdad mi tema. Ok. Finanzas, emociones y sexo. Sexo. Ok. Sexo. Bajemos las luces, por favor, Cesc. Cuéntame. Bueno, como te lo mencioné, en el entrenamiento yo tuve ese momento Advaita, Sí. que no sabía yo nombrarlo, el de la unidad, ¿no? El de te veo y me estoy viendo, me estoy reconociendo. Pero no tenía nada de sentido para ponerlo así como que muy a tierra. Sí. El tiempo, mis movimientos de país, mis movimientos emocionales, mi crecimiento emocional también me llevó a buscar y a preguntar e investigar en tiempos en que apenas el internet empezaba a decir yo lo que siento qué es, qué es, qué es. Y es el tantra que me dio las respuestas. Ujú. Entonces para mí fue una revelación y sigue siendo una revelación. Yo a través del tantra encontré el centro emocional, sexual y de vida. Y eso me llevó a formarme, porque se forma uno también, en los masajes tántricos, en el acompañamiento de la sexualidad, en saber cómo manejar la energía sexual. Y cuando digo energía sexual, no estoy hablando de genitalidad, sino de una energía que nos habita a todos. No tiene muchos días vi una fotografía que no he investigado si es verdad o no. Se hizo en un laboratorio, me parece que en Suiza, en el momento exacto de la concepción, donde se une el espermatozoide y el óvulo, Sí. al momento de que hicieron una fotografía con X filtros, Sí. se ve un desprendimiento de luz. Ah. Como si hubiera un brillo, ¿sabes? Como un relámpago. Y dices, wow, es que somos energía. Sí, claro. Somos indudable. energía. Y la energía nunca se pierde. Entonces, por eso te hablo de que estoy hasta los cojines de la falta de educación sexual. Y cuéntanos un poquito, o sea, danos una primera lección de educación sexual, así muy rápida, muy de... Para empezar, o sea, ¿Mm? muy de intro, ¿qué es lo que deberíamos saber? Porque es verdad que si a mí me preguntas, educación sexual tampoco tengo ninguna. Yo hago lo que hago porque pues es lo que he visto y lo Ujú, que he aprendido, pero lo ujú, que he aprendido por ahí. Y ya me entiendes. ujú. Entonces, ¿cuál sería esa primera clase de educación sexual? ¿Qué deberíamos saber? Que los hombres y las mujeres no somos iguales, Ok, ¿no? ok, vamos bien. Por más lucha que se haga y se ha hecho para decir que somos iguales, no somos iguales. No estamos configurados ni físicamente ni mentalmente iguales. O sea, a uno nos domina un hemisferio y a otros. Es el famoso yin y yang. Es que yo creo que ha habido, y seguramente nos salimos del tema por un minuto Ujú. solamente, ha habido una confusión y una cosa es, tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, Claro. y otra cosa es, somos iguales. Es evidente que no. No lo sé. Desnudémonos y queda claro que no somos iguales, por irme a lo más básico, ¿no? No, no, yo no voy a ser como Juanjo, ¿eh? Olvídate. Pero me entiendes, ¿no? O sea, es evidente que no somos Es iguales, lo que pasa es evidente. que creo que el debate se ha confundido y lo que queríamos decir no es somos iguales, sino tengamos igualdad de derechos y de oportunidades. Y Claro, ahí totalmente de acuerdo. claro, Pero que somos iguales está claro que no. Entonces, a claro. partir de ahí. Bueno, y la segunda es que desconocemos que tenemos la misma energía sexual, los hombres y las mujeres. La Ah, energía sexual puede ser la creatividad, la fortaleza mental o física, o sea, puede ser, es todo lo que nos habita, el placer. Estoy hasta los cojines de que el placer ha sido castigado, de que el placer es algo pecaminoso. iba a decir esa palabra. Sí, bueno, Nos todo hemos sabe. educado Nos han educado, en escuela católica, en sí, escuela religiosa, tanto tú sí, como yo. De hecho, sí, acabamos de somos, descubrir justo antes de empezar el podcast que salesianos, ¿no? sí, sí, sí.
Claro, es Yo que rezaba cada mañana al empezar clases. el placer está mal. No, el placer está bien. Bueno, eso nos dijeron. Eso nos dijeron. El placer es la vida y el placer no es nada más sexual. Es, qué rica está la sandía que me estoy comiendo, ¿no? O, ay, qué bonito huele este perfume, esta flor. O ver a un niño reír, o a tu perro, a tu gato, a tu amigo, no sé. Eso es placer. O tener un orgasmo. O También. dos. O dos. En eso las mujeres sí somos más afortunadas que ustedes, Somos porque nuestra diferentes. respuesta sexual nos permite tener múltiples orgasmos, sin tener que usar un periodo largo de refracción, como se dice. De Ustedes no, reflexión. ustedes no, ustedes tienen uno y... Pero justamente porque no sabemos contener nuestra energía sexual. Toda esa que viene del orgasmo, por ejemplo, es lo que ahorita se le está llamando la subida de la Kundalini, que está Ajá. muy de moda, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que en ese momento, si tú comienzas a respirar de cierta manera y a intencionar esa subida de energía, no subida de emergencia, no, de energía, Mejor. puedes tener unas alucinaciones y unas cosas hermosas. Te puedes transportar a otro mundo. De hecho, cuando uno se ríe a carcajadas, estás en otro mundo. Ajá. Sueltas. El ego se diluye y cuando estás teniendo un orgasmo, estás en otro mundo, igual sueltas. El ego ahí no te habla, no estás. Entonces, bueno, pues esa sería una primera lección. Qué bueno. No me esperaba para nada que termináramos hablando de esto. Es la gracia de no tener Sexo. preparado el tema del que vamos a hablar, ¿no? Pero estás hasta los cojines de la falta de educación financiera. Bien, además, yo también soy economista, entonces pues como que me resuena mucho lo que has dicho, porque estudié en la Facultad de Económicas y no me enseñaron nada de cómo manejar mis finanzas personales, me enseñaron otras cosas y luego di clases de otras cosas. Luego, falta de educación emocional y claro, evidentemente me resuena, me encanta. Falta de educación sexual y digo, y esto se llama hasta los cojines, qué bien traído el nombre. ¿Fue Ay, sí, por casualidad? favor. Sí, yo creo que todos podemos avanzar, estamos avanzando. Mm. Aquí en Barcelona hay grandes referentes sobre la sexualidad. Igual no voy a mencionarlos porque si digo uno y no digo Te dejas otro, otro y ya. ¡plac!, ¿no? Sí. He tenido suerte de estar en sala con ellos y he aprendido muchas cosas. Mira, rápidamente, un ejemplo es que el aparato genital masculino está expuesto. Se lo miran, ¿no? Sí. Totalmente. Las mujeres no. Pocas mujeres, si yo pongo ahorita un diagrama, podrían identificar su aparato genital. Claro. Y empezando desde ahí, no nos conocemos. Pero todo viene por ese pensamiento en el que nos criamos, ¿no? Bueno, en el que Las famosas creencias limitantes. además estaba mal visto explorarse, tocarse, mirarse. Es como, no, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Te vas a quedar ciego? Cantidad de tonterías que nos han metido en la Sí. cabeza. Bueno, yo misma todavía, la gente se me acerca para un masaje tántrico con mucha cautela de que no se sepa que te pregunté y cuánto cobras y cómo se hace y dónde se hace. O sea, porque no hay todavía esa apertura cuando que un masaje, el que sea, tántrico, holístico, el que tú quieras, realmente te sana, te salva, porque hay una cosa que se llama psicobiología de la caricia. Ajá. Eso quiere decir que la gente que es tocada, acariciada, es como ser vista, ¿no? Y gracias a nuestros cuidadores desde que somos bebés, desde que nacemos, sean los padres biológicos o cualquier otro cuidador, si te toman en sus brazos, si te miran, si te acarician, eso te reconforta. Pero eso no lo perdemos, el deseo de ser vistos y tocados nunca se pierde.
Claro, nosotros no practicamos tantra Es que ahora me estás haciendo pensar en el cine, ¿no? No hay una formación de tantra, pero quizá por eso que acabas de decir es tan importante y utilizamos tanto la caricia, los mimos, el Claro, abrazo. Al final es claro. eso, ¿no? Es el te veo, te reconozco Ujú. y de alguna manera te digo te quiero a través del contacto. Claro, es Ok. que es básico. Desafortunadamente, también estoy hasta los cojines, otra vez, de que uno llega a una edad, digamos, pasaditos los 60, Sí. y donde otra vez el sexo se vuelve tabú. ¿Qué pasa con la sexualidad de la gente adulta, de la gente mayor? Existe, ¿eh? Es una realidad, pero insistimos en no verla. Y también este es un llamado, yo creo que a todos. Nos volvemos todos viejos, ojalá, espero. Y verás que mientras más viejo te pones, menos tocado eres, menos Mm. acariciado eres. Eso sí es una realidad. Me encanta porque estás tocando tantos temas tan, tan profundos y tan tabú todavía a Sí, día de hoy. sí, sí, sí. Creo que, no sé si los tres, porque el de la educación emocional igual ya no es tan tabú, pero el tema financiero está claro que es un tema tabú. Creo que es el que más tabú sigue siendo a día de hoy en la sociedad. O sea, le puedes preguntar con más facilidad a alguien qué postura sexual le gusta más antes que cuánto gana. Sí, O sí. sea, sigue siendo un tema súper tabú cuando en otras culturas como en Estados Unidos, por ejemplo, Ujú, es una manera de presentarme. Oye, ujú, mira, esta viene de tal empresa, gana tanto, factura ujú, tanto, ujú, como diciendo, bueno, ujú. pues aquí tiene sus resultados. Pero la parte de la sexualidad, y ahora acabas de tocar algo, me parece brutal, que es, ¿y los mayores? Es como, no tienen derecho. Yo no sé Sí a qué, tenemos derecho. claro, pero es como, ¿a partir de qué edad parece que ya no tengas derecho a disfrutar? Porque no, ya estás mayor, ¿cómo vas a pensar en esas cosas? Pues que dejas de comer o dejas de ir al lavabo, pues porque has de dejar de follar. Bueno, ahí queda la respuesta, ¿no? Es que la sexualidad y la energía sexual es hasta el último día de nuestra vida, ¿eh? Hasta el último soplo. Y yo creo que ahí incluso la energía sube y se va a otro lugar. Ya depende de si la gente cree en la reencarnación o no, Claro. etcétera, ¿no? Pero es energía. Quizás sí que hay un tema de energía física, que a medida que te vas haciendo mayor, quizá tienes pues menos aguante físico, pero ahí lo que creo que falta, como tú decías, es educación, como para saber que con menos capacidad física puedas disfrutar igualmente y puedas sentir Ujú, placer, ¿no? Que parece que si no tienes 20 años y puedes estar media hora como montando a caballo, pues no ujú. puedas sentir placer y no tiene por qué ser así, ¿no? Supongo que es uno de los daños del porno, que es que Eh, claro, si no a eres un eso, actor porno no, claro, no a eso sirves. voy. Esa es mi cruzada, ¿eh? Ah, ok. La educación sexual pasa por ahí. Estoy viendo que niños de 11 años ven porno Wow. y el porno, incluso he escuchado gente adulta, madura, decir a la mujer se le da como un cajón que no cierra. Tac, tac, tac. Claro. Eh, ¿Qué te puedo decir? Entonces, sí hay que formarse. Yo estoy formada con el método Santini. He hecho muchos cursos, muchas formaciones de tacto consciente. eh, Tengo en mi haber también técnicas como es la Somatic Experience, la psicobiología de la caricia, bueno, muchas cosas, ¿no? Mm, El trauma, el manejo del trauma. eh, Ahora está de moda también la teoría polivagal ujú. y que es la respuesta que todos tenemos de huida Sí, ante el peligro y de cómo manejar eso. Porque el cuerpo es tan inteligente que guarda todos los recuerdos, ¿eh? Nosotros los recuerdos los podemos desechar porque no nos conviene acordarnos, pero la emoción la guarda el cuerpo. Entonces, hay mucho que aprender, mucho que explorar, solamente hay que quitar el tabú me y parece hablar claro, las cosas como claro. son. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Mi nieta tiene 6 años y creo que desde los 4 años dice vulva y vagina. Mm, Ya está, porque es mujer, claro, ¿no? Y lávate bien la vulva y ya está. Y poco a poco. Y porque se sigue diciendo el chocho, el no sé qué. Es como si yo le pusiera otro nombre al codo, ¿no? O al meñique o a la barbilla, yo no sé. Todo tiene un nombre y todo está bien. Y bueno, poco a poco. qué bueno, qué bueno, qué interesante.
Y bueno, creo que hemos tocado como 4 capítulos del podcast en uno, ¿no? Porque al final estabas hasta los cojines de varios temas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que al final todo se resume en una cosa que es educación, porque has dicho Claro. educación financiera, educación emocional, educación sexual, o sea, es como fórmense, edúquense, quiten Sí. tabús y miedos y a aprender porque eso es la clave de todo. Ujú. Y el que quiera aprender, que no pida que todo sea gratis, Eso también es muy ¿sabes? bueno. Porque todo el mundo quiere todo gratis. Y cuando tú das tu precio, ¡ah! Y dices, bueno, pero si te pones a ver cuánto invierte cada persona en su formación, en tiempo, en dinero y en los precios que uno paga por dejar a la familia, por viajar, en fin, muchas cosas, ¿no? No todo tiene que ser gratis. No, de hecho, nos cargaríamos todo el sistema si todo fuera gratis. Claro, Las cosas que tienen un valor tienen un precio claro, porque tienen un claro, valor. claro. Y eso lo aprendimos en la dialéctica materialista. Ajá, eso Sí, es. Pero es sí. que estoy totalmente convencido de ello. Si algo tiene un valor, ha de tener un precio. Más allá del coste, que es la otra teoría para Ujú, poner los precios, ¿no? Si el coste baja, pues bajar el precio ya. Pero el valor que te estoy dando, claro. vale. Ay, por eso me gusta platicar contigo. Estamos de acuerdo Bueno, en ahora eso. te voy a decir algo que te va a sorprender a la mejor, pero a mí me gustan todas tus sesiones de coaching y todo lo que tú haces porque lo encuentro muy tántrico. ¿Mm? Te voy a decir por qué. Sí, me ha sorprendido, sí. El tantra usa varias llaves. Sí, Una de las llaves es el movimiento, es la respiración, sí. eh, el baile. Y contigo, y la risa. Y contigo bailamos, nos reímos y Todo. nos tocamos. Sí. Entonces yo encuentro muy tántrico, disfruto mucho estar aquí, es mi granitito de arena y además porque estoy en esta ciudad y me gusta lo que haces para esta ciudad, que la gente no lo sabe hasta que entra al entrenamiento. Pues te Por- agradezco mucho. porque en el año que llevo yo aquí has tocado la vida, y yo soy testigo de ello, directamente de 4,000 o más personas. No digo los que se han entrenado, ¿eh? Sí, sí, los que han pasado en algún momento, ¿no? No, lo que tú has generado para que se transforme afuera Ah, ok. en otras situaciones. Eso me acuerdo que mi entrenador siempre lo decía. Él Mm, venía, es colombiano, venía de Miami, vivía entonces en Miami, venía a darnos el entrenamiento a Barcelona. Y me acuerdo que él lloraba, además, se emocionaba cuando lo decía, porque decía, es que yo no vengo aquí ni por ustedes, vengo por sus hijos, por su familia, o sea, por la gente que no está aquí en la sala claro. entrenándose, pero como el que tú te entrenes Ujú. va a cambiar el entorno de toda tu familia. Tengo la piel de gallina ahora de Mm, recordarlo. mm, Y es verdad, ¿no? A veces cuando vienen niños pequeños a sala que mamá o papá ha estado haciendo el trabajo con nosotros y ves la felicidad de esos mm, pequeños y dices, pues mira, yo no lo he entrenado a él, pero es que no le hace falta. mm, Con trabajar con papá y mamá es suficiente para que él sea más feliz y él crezca, o ella, mm, crezca de una manera diferente, ¿no? ujú, Me parece ujú. brutal. Un día te dije, yo quiero que esto siga para que mi nieta Claro. sea staff y te reíste. Pero muy probablemente sí, ¿eh? Sí, Si hace 23 años que yo lo hice y aquí estoy. y tanto. Ella tiene 7, va a cumplir 7. Ella tiene 7 dentro de 10 o antes quizá, pero dentro de 10 yo espero seguir dando la tabarra, o Yo sea también, yo que, también. o sea que aquí estaremos. Sí, yo también. Yo también espero estar. Ok. Yo también. Mónica, ¿crees que nos hemos dejado alguna cosa que para ti sea importante contar? Porque claro, yo te he preguntado al final lo que me ha ido surgiendo en base a lo que tú traías, pero igual me dejo algo. Entonces, ahora que tienes el micrófono aquí, ¿hay algo más que Mm, quieras contarnos? Que digas, no me quiero marchar sin haber bueno, hablado de esto. yo creo que sí, lo importante es servir y agradecer. La gratitud es un regalo y el servicio también. Así que formarse para luego poder servir Ujú, adecuadamente, ¿no? claro. Y agradecer. Ujú. Pues te agradezco que hayas aceptado la Gracias, invitación. gracias a ti. Te agradezco no solo la invitación a este podcast, sino te agradezco todo el tiempo que llevas colaborando con nosotros, acompañándonos, el que vas a seguir colaborando con nosotros, el que siempre tienes una sonrisa, siempre estás atenta a todo. No sabía que ya habías hecho el entrenamiento tiempo atrás, pero ahora que has dicho hice de esta muchas veces, digo, ahora entiendo muchas cosas. Cuando alguien viene con toda la buena voluntad pero sin saber, o cuando alguien además tiene tablas, tiene experiencia y tiene la voluntad, pero además con el conocimiento, ¿no? Ay, pues te lo Formarse agradezco.
y servir. O sea que muchas gracias. Y nada, vamos a dejarlo aquí, que ya hemos estado un ratito. Espero que le guste mucho a la Ojalá. gente que nos haya visto. Saludos, Juan Cruz. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Hasta los Cojines de Sobrevivir. Y recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es seguir siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.